Muy buena noche, muchas gracias por acompañarnos de nuevo acá en Acción Positiva. Hoy, domingo 8 de marzo, es un día muy importante porque se celebra el Día Internacional de la Mujer. Nosotros nos unimos a esa expresión generalizada, amplia, en el cual nuestro apoyo está por esa igualdad, por ese desarrollo fundamental que debe tener la mujer y su participación en la vida de una nación. Son fundamentales, además de ser la verdadera piedra sobre la cual descansa la sociedad, esa roca fundamental por su maternidad, por su cuidado por el hogar, por sus hijos y por su matrimonio. La mujer definitivamente es un verdadero motor del desarrollo, como se ha comprobado cada vez más, ahora que ha tenido más y más oportunidad para desarrollarse, para educarse y para participar ampliamente en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Así que en el Día Internacional de la Mujer, mis respetos, nuestra admiración por todas las mujeres de Guatemala y del mundo, y agradecimiento por su ejemplo de lucha y por su ejemplo de desarrollo. Quiero, antes de seguir adelante, presentar a mi invitado, al licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado Julio, bienvenido a este programa de Acción Positiva en el cual hemos tenido ya la oportunidad de compartir. Muchas gracias, Francis, es un gusto estar contigo en el programa y un saludo a todos los amigos de Acción Positiva a sus casas. Pues muchas gracias, Julio. Hemos hablado contigo una diversidad de temas. Tú tienes una vida profesional amplia, abogado, analista político, en fin, participación en gobiernos anteriores, aportando a través de tu experiencia y tu conocimiento. Hoy hay un tema que me gustaría tocar contigo porque creo que tenemos la misma inquietud en general, y es que un amigo me comparte recientemente una noticia en el cual el día 4 de marzo se comunica una resolución del Tribunal Supremo Electoral en el cual se da por cancelado a un partido político de Guatemala de trayectoria, de varias participaciones en diferentes campañas, incluso hizo gobierno, y pues obviamente llama la atención que suceda esto. No es el primer partido que ha venido desapareciendo, hay otros que han desaparecido y hay otros que están en proceso de desaparecer. ¿Por qué me llama la atención? ¿Por qué me preocupa? Pues porque ciudadanos como tú, como yo, como la inmensa mayoría que nos están viendo, vivimos en una república en la cual nuestro proceso de elección es democrático. Y una democracia funciona a través de un proceso en el cual los partidos políticos tienen una importante participación. ¿Cómo visualizas tú el hecho de que en Guatemala, al contrario de democracias tan sólidas como es Estados Unidos de Norteamérica, en el cual dos partidos de larga tradición, demócratas y republicanos, con mucho más de 100 años de existencia, siguen siendo los fundamentos de esos procesos? ¿Cómo te impresiona a ti el hecho que en Guatemala nos estamos quedando prácticamente sin partidos políticos? Pues mira, yo creo que básicamente uno de los graves problemas es la falta de madurez política en la ciudadanía. Es decir, no entender la importancia y el papel fundamental que juega la política en la vida de los pueblos es muy complicado en los países en donde este tema no se entiende con claridad. Y yo creo que efectivamente los políticos en términos generales han cometido una serie de errores muy graves en el que se han autodesprestigiado, pero se han llevado de la mano las propias instituciones públicas, los partidos políticos. Y más que dejarlos crecer, los han terminado por hundir, en primer lugar. Pero en segundo lugar, también creo que tiene que ver con la poca democratización interna de los partidos políticos. En Guatemala los partidos políticos se forman a través de una persona con un liderazgo, entre comillas, que aporta el dinero para armarlo, y él es el dueño, el propietario, amo y señor del partido político. En un segundo caso, familias que manejan un partido político y que pues, todos sus parientes son los que van a los puestos más importantes.
Y en tercer lugar, la criminalidad organizada, que también juega un papel importante en los partidos políticos, porque desgraciadamente los han penetrado y hoy por hoy muchos de ellos o algunos de ellos subsisten porque han tenido financiamiento de esa naturaleza. Es por eso que ves en que muchos de los casos o algunos de los casos de desaparición de los partidos políticos se debe precisamente a que han recibido dinero de procedencia oscura o poco transparente. Creo que esos elementos son fundamentales, primero entenderlos para darse cuenta por qué es que en Guatemala los partidos políticos no logran mantenerse y consolidarse. En segundo lugar, creo yo que es importante también entender que nosotros empezamos a vivir un proceso democrático a partir de 1986. Por lo tanto, es una democracia muy reciente en la que vamos aprendiendo a puro ensayo y error lo malo que hacemos y tratamos de irlo recomponiendo en el camino y creemos que con la modificación de algunas leyes, en el caso de la parte política del Tribunal Supremo Electoral, solucionamos el problema de los partidos políticos y ya no vamos a ver ni corrupción en los partidos políticos, vamos a ver los mejores liderazgos y vamos a ver los mejores candidatos tanto para alcaldes, para diputados o como para presidente. Eso no es cierto, eso no es cierto. Una ley no resuelve el problema. Bueno, pues resulta que ahora prácticamente pertenecer a un partido político para muchos ciudadanos es como un estigma, es una marca, cuando en realidad no debería ser así. Cuando yo mencionaba estos partidos políticos en Estados Unidos de Norteamérica, fueron fundados verdaderamente por hombres de aquella época, por Thomas Jefferson, por Madison, por los fundadores de esa gran nación. Y ellos han permanecido, principios, estos valores siguen siendo actuales. Y tenemos esa democracia que ahora están en primarias, ahí vemos diferentes tendencias, vemos candidatos que de un ala, de la otra, pero en medio de todo su objetivo final pues es llegar a que la democracia norteamericana siga avanzando y se mantenga. Ahora, para muchos es un honor ser miembro del Partido Demócrata, ser miembro del Partido Republicano. En Guatemala es un deshonor pertenecer a cualquier partido político y ahora es hasta un riesgo, porque prácticamente ya ves que una enorme cantidad de gente ha venido siendo perseguida, condenada, sentenciada por tal vez agujeros mismos que existen en nuestras leyes de financiamiento político, porque también las leyes han permitido que esto suceda. Vea, yo lo que pienso es que efectivamente en Guatemala uno de los graves problemas es que cuando finaliza el conflicto armado, cuando se inicia todo ese proceso de pacificación en el país, los partidos políticos, digamos, tradicionales de aquella época del conflicto armado eran partidos ideológicos, eran partidos que tenían una causa por la cual luchar, y era implementar en Guatemala la democracia como una forma de vida y como parte de la vida política del país. Después de esto, los partidos políticos empiezan a desaparecer, esos grandes partidos políticos empiezan a desaparecer y comienzan a surgir un montón de gente que sin ningún liderazgo, solamente con los recursos, empiezan a armar partidos políticos, mercantilizando la política y convirtiendo los partidos políticos únicamente en vehículos para los procesos eleccionarios, pero sin ninguna agenda para el debate nacional de ideas. Es decir, uno llega aquí a una contienda electoral y lo que menos ves es debates. Aquí lo que hay son descalificaciones de miembros de un partido político a otro partido político, pero no hay un debate nacional sobre la base ideológica que te plantee qué es lo que vas a hacer en la economía del país, qué vas a hacer en el tema social y de desarrollo del país, o qué vas a hacer en el tema de seguridad del país. Por lo tanto, yo creo que eso es por lo primero que hay que empezar. Y en segundo lugar, el Tribunal Supremo Electoral, que ha hecho un buen papel con los tropiezos que tuvo en este evento electoral, producto de esa reforma, que no sabemos si al final, como tú me lo dijiste al principio muy bien, si el remedio salió peor que la enfermedad. Fue peor el remedio que la enfermedad. Es la verdad. Entonces, en estos momentos ya no lo sé. Yo creo que hay que hacer una reforma
para que el Tribunal Supremo Electoral pueda investigar aquellos casos en los que hay, por ejemplo, financiamiento electoral ilícito y que esa investigación sea trasladada al Ministerio Público, pero sobre una base sólida y que efectivamente se vayan cancelando los partidos políticos y se vayan poniendo a disposición de los tribunales a los secretarios generales o secretarios de organización o de finanzas que han recibido dinero producto de actividades ilícitas o dinero oscuro y poco transparente. Y creo que si se lograra hacer algún par de cosas más, creo que la oportunidad para fortalecer los partidos políticos sería importantísima. No es malo pertenecer a un partido político. Eso es lo primero que tenemos que entender. La política per se no es mala. Los malos somos los humanos que hacemos de la política un instrumento o para corromper el sistema o para enriquecernos o para manejar el poder para nuestros propios fines e intereses. Y creo que esa es la gran diferencia. Creo que en los Estados Unidos también tendrán grandes problemas, pero que al final, por sobre todas las cosas, el sistema de justicia del país funciona. Por ejemplo, tú mencionabas en algún momento de tu exposición, había partidos ideológicos y de repente como que desaparecen. Sí. ¿Por qué desaparecieron, Julio? Yo me recuerdo cuando hablas partidos ideológicos, probablemente estamos hablando de Movimiento de Liberación Nacional en aquella época, Partido Revolucionario, ya ellos todos extintos, Democracia Cristiana en su momento. Frente Unido de la Revolución. Frente Unido de la Revolución. El Partido Nacional Renovador. ¿En qué momento se pierde eso o por qué? ¿Por qué desaparecieron? Yo creo que se pierde porque desaparecen los grandes líderes del país. Mira, independientemente de que a uno le pueda gustar o no, Mario Sandoval Alarcón tenía un liderazgo. Independientemente de que no te hubiera gustado Manuel Colom Argueta, tenía un gran liderazgo. Alberto Fuentes Mohr tenía un gran liderazgo. Vinicio Cerezo tenía liderazgo en el país, que es de los que quedan todavía como sobrevivientes de esa época. Pero creo que toda esa parte se pierde porque se mercantiliza la política. Es que el problema es cuando tú dejas de tener en un partido político el voluntariado para querer llegar al poder, pero para cambiar y beneficiar al pueblo. Y en ese momento, cuando se mercantiliza la política y cuando el objetivo es personalísimo, llegar al poder para enriquecerme yo y enriquecer a mis cuates, en ese momento esos grandes liderazgos desaparecen y bueno, en ese caso muchos de ellos fueron asesinados, pero desaparecen todos estos grandes líderes y después lo que surgen son mercantilistas de la política, gente que utiliza la política para lograr sus beneficios personales. Y yo creo que ese es el punto más importante, cuando se entienda que la política está al servicio de un pueblo. Creo que en ese momento los partidos políticos tendrán que replantear para los años venideros qué es lo que tienen que hacer para ganarse nuevamente el favor del pueblo. Ahora, obviamente, Julio, el tiempo pasa muy rápidamente, estamos iniciando un nuevo gobierno Sí. que llega también a ganar las elecciones en una forma un poco carambolesca, sin un partido político fuerte de apoyo. Vemos que la bancada más fuerte del Congreso es oposición, que también está en proceso de fragmentar o incluso desaparecer. Sí, entonces, de repente vamos a tener una mesa tabula rasa, es como correcto, se diría, en la cual no hay partidos políticos. Y Es por otro lado, también vemos que el proceso continúa, porque ahora, dentro de menos ya de 4 años, va a haber un nuevo proceso electoral. ¿Vamos a seguir llegando igual o con qué vamos a llegar? Porque en este momento no va a quedar prácticamente ningún partido político. Todos van a agarrar por su lado, van a ver cómo se salvan. Cuando desaparece un partido, pues los diputados ahí se quedan, pero ya son independientes, ya van por cualquier lado, no tienen ninguna ideología. Entonces, el problema es que en menos de 4 años ya vas a tener de nuevo un proceso eleccionario. ¿Con qué?
si los únicos que pueden presentar candidatos, de acuerdo a las leyes actuales, a esa pésima ley electoral que hay necesidad de reformar, son los partidos políticos? Mira, es como aquel círculo vicioso, sí, o círculo perverso. Es un círculo perverso. Yo creo que los diputados al Congreso de la República tienen que entender que hay que fortalecer los partidos políticos. Y en ese sentido van a surgir nuevos partidos políticos, pero también la exigencia del ciudadano común debe ser grande. Es decir, no se puede ir a votar por votar como se ha venido haciendo durante muchos años, porque el precio lo pagamos los guatemaltecos. Al final somos los guatemaltecos en términos generales quienes pagamos los desaciertos de la mayoría. Pero en democracia eso se permite, porque esa es precisamente la base fundamental de la democracia. Aquel que resulta electo circunstancialmente o por cualquier razón, tiene que ser respetado porque al final ganó las elecciones. Pero yo sí creo que si los guatemaltecos comenzamos a madurar y a exigir a los políticos planes, programas, verdaderos liderazgos en los pueblos, promesas de campaña a cumplir, creo que el país va a irse enrumbando. Y hay otro tema que no hemos tratado. Mira, aquí hay demasiados intereses cruzados cuando se habla en la vida política del país. Hay intereses económicos sumamente grandes, hay intereses políticos propiamente partidarios, personales y sectarios, y hay intereses de la criminalidad organizada. Por lo tanto, la gente, en términos generales, que maneja los grandes recursos del país, también tiene que entender de que si no, los partidos políticos no reciben aporte de ellos. Los partidos políticos se ven casi que en la necesidad y obligados a recibir dinero de la criminalidad organizada, lo que es una realidad, especialmente en el área rural. Entonces yo creo que hay que revisar bien la ley de partidos políticos, fortalecer el Tribunal Supremo Electoral y permitir que efectivamente se puedan dar los aportes necesarios sin tanto presionar a los grandes empresarios de este país para que los puedan dar. Es decir, desde luego, sea dinero legítimo, se lleve con todas las de ley para evitar problemas a ellos y evitarse problemas a los partidos. Pero ellos juegan un papel importantísimo. Que haya mecanismos limpios y claros. Pero juegan un papel. Que sean fiscalizados. Ponle tú el caso ahora. Michael Bloomberg en Estados Unidos. Sí, Él gastó, de acuerdo a declaraciones abiertas, casi $500 millones personales de él en una campaña primaria. Así es. En la cual se retira. Así es. Ahora, obviamente, eso se ha hecho transparente, me imagino, porque pues $500 millones, imagínate, que gastó. Ahora, yo sí creo que obviamente todos tenemos que aportar al fortalecimiento de la democracia y que debe ser hecho en una forma muy clara para que no echa la ley y echa la trampa. Es correcto. Porque resulta que si no, no salimos del mismo agujero. Ponle tú, ahora estamos en el proceso de elección de Corte Suprema, apelaciones, Tribunal Supremo Electoral dentro de poco. Ahora, estos magistrados del Tribunal Supremo Electoral al final siguen electos y también las Cortes por los diputados. Pero si está siendo por diputados que han entrado también dentro de este sistema tan mal, es lo que te decía del círculo perverso, que nunca termina. Porque los miembros de magistrados del Supremo Electoral, con ese sistema de elección, siguen teniendo presiones. Los jueces también. Entonces tenemos que reformar todo el sistema. La ley, las comisiones de postulación, para tener un sistema más claro, más transparente. Yo creo que hay que hacer una reforma, que es varias reformas fundamentales. Una reforma al sistema de justicia del país, que implica reforma al Tribunal, a la Corte Suprema de Justicia, al organismo judicial, a la Corte de Constitucionalidad, al Ministerio Público, a la Defensa Pública, y una reforma política al Tribunal Supremo Electoral. Eso es fundamental. Y además hacerlas muy rápido, porque efectivamente tú lo estás diciendo con absoluta claridad. Ya ahorita se están comenzando a armar los partidos políticos para entre 4 años. El problema es que se vuelve a armar sobre la misma base. La misma y entonces historia. Vamos a tener exactamente lo mismo, solo refrito algunos personajes que surgirán.
Yo creo que eso es fundamental resolverlo para que efectivamente se le pueda dar participación a todos los ciudadanos. Y también se comete un error, porque mira, todo el mundo plantea, es que en manos de los jóvenes está el futuro de este país. Eso no es cierto, porque entonces el Congreso funcionaría bien, por si está en manos de jóvenes. Y no es cierto. Es decir, el sistema político del país tiene que estar en base en la mayoría de los ciudadanos capaces, honrados, para llevar adelante un proyecto político de beneficio al país, en donde se le dé participación a jóvenes, a mayores, a mujeres. Es decir, ese es el camino para poder fortalecer un partido político, pero no lo puedes fortalecer sobre la base de entregarlo solamente a un grupo, a un segmento de la población. La mujer juega un papel muy importante y qué bueno que al principio les hayas dicho en el Día Internacional de la Mujer lo que dijiste, es porque además es cierto, son ejemplo de trabajo, son ejemplo de dedicación, son ejemplo de esfuerzo, son un verdadero ejemplo, muchas de ellas, y creo que deben de jugar un papel importantísimo también en la vida política del país, que cuesta mucho para la mujer, porque la mujer es ama de casa, porque la mujer tiene múltiples funciones que los hombres no tenemos, y en política son 24 horas a las que hay que dedicarse a trabajar, pero desde luego hay que abrir los espacios para que la mujer pueda participar. La presidenta Bachelet decía, más mujeres en el gobierno, menos corrupción. Julio, como el tiempo avanza, ¿cuáles serían puntos claves que tú quisieras dejar hoy en el programa de cosas que deberíamos de hacer si efectivamente queremos nosotros cambiar este sistema que tenemos? La primera es que los guatemaltecos tenemos que entender con absoluta claridad de que los partidos políticos son vitales en una democracia. En segundo lugar, que hay que involucrarse en la vida política del país. En tercer lugar, que no podemos descalificar unos a otros simplemente por el hecho que alguien nos pueda caer mal. A mí me puede gustar o no un presidente de la República, pero nunca lo voy a descalificar por descalificarlo. Solo ellos se pueden descalificar por sus propias actuaciones o por sus hechos. En cuarto lugar, pedirle a los miembros del Congreso de la República que efectivamente le entremos nuevamente a una reforma de fondo de la ley de partidos políticos para fortalecer los partidos políticos y fortalecer el sistema de partidos políticos. No se puede seguir en un país en el que efectivamente las posibilidades cada vez son más remotas de que los partidos se consoliden y pervivan en el tiempo. Ese debería ser el gran objetivo, que los partidos puedan trascender generaciones y convertirse en 2, 3 partidos en el país que sean los que coloquen presidentes, diputados y alcaldes. Porque es muy importante lo que tú acabas de mencionar. Muchas veces se enfoca únicamente en el Ejecutivo, pero tan importante es el Congreso y tan importante las alcaldías, tan importante el sistema, el Estado de Derecho, pues debe ser fuerte en todo su sistema para preservar verdaderamente esa democracia. Y en cuanto a estos políticos que quieren hacer nuevos partidos, porque ya hemos oído muchísimos rumores y muchísimas inquietudes, ¿qué dirías tú que debía ser el consejo o el mensaje que debíamos de darle a esta gente que anda ya queriendo hacer partidos políticos? Muchos de ellos ya deberían de estar retirados, esa es la mera verdad. Primero porque han demostrado su poca capacidad en la conducción política del país, ya sea en el Congreso de la República, ya sea en el Ejecutivo, porque muchos años han pasado y al final, cuando uno ve los resultados, no han sido los adecuados y los correctos. En segundo lugar, creo que le han hecho mucho daño a la política y mucho daño a los partidos políticos, porque los guatemaltecos en términos generales hemos dejado de creer en la política, y la política es fundamental en la vida democrática de un país. Sin partidos políticos no puede haber una democracia fuerte, porque los partidos políticos son los verdaderos intermediarios entre las necesidades del pueblo y los gobernantes, pero esa pequeña línea se perdió, y eso es a lo que tenemos que regresar. Creo que están en su derecho de seguir participando, pero creo que es mucho
el daño que le han ocasionado al país, y creo que los guatemaltecos ya los conocemos, ya sabemos quiénes son, y yo estoy convencido y seguro que por más que se refriten, que por más que se quieran disfrazar camaleónicamente, la gente no va a creer en ellos y no va a volver a votar por ellos. Y me parece muy importante ese llamado a la mujer a participar, porque obviamente no solo numéricamente, porque ya la mujer en número es el mayor porcentaje de la población de Guatemala. Mucha mujer muy preparada, mucha mujer que está desarrollándose en la vida académica y obviamente en la vida nacional. Entonces creo que es fundamental la participación de la mujer. Y también me pareció muy interesante el punto que tú señalas de que no por ser joven esto es automáticamente un derecho de una participación, sino que yo sí estimulo a los jóvenes a que se involucren, a que aprendan, a que se desarrollen, a que se formen. Y que trabajen fuertemente. En política se tiene que trabajar empezando del piso para arriba. No puedes entrar pretendiendo ser candidato presidencial, ser candidato a diputado, ser candidato a alcalde. Eso no es cierto, porque muchos de los jóvenes que participan y que se les da la oportunidad de esa manera, generalmente fracasan. Hay que aprender, y para aprender hay que mojarse los pantalones, pero de verdad, y conocer el pueblo, entender a la gente, y esa es la forma correcta de poder llegar después a posiciones y poder hacer un mejor trabajo. Y aprender a ser un buen servidor público. Es correcto, esa es la clave. Julio, muchas gracias, vamos a tener que ir esta noche. A ustedes que nos han acompañado, creo que el mensaje fundamental acá es que tenemos que involucrarnos. Guatemala es de todos, y si nosotros queremos ese mejor país, pues esté en nuestras manos el lograrlo, el formarnos bien, el capacitarnos, el abrir espacios para la participación, teniendo como fundamental objetivo el hecho de que no vamos a enriquecernos a un gobierno, vamos a servir a un gobierno, y que eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Julio, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, a las mujeres reiteramos nuestra admiración y aprecio en el Día Internacional de la Mujer. Hasta la próxima semana con más acción positiva. Muy buenas noches.